Mi nombre es Verónica Volberg, soy cardióloga universitaria del Hospital de Clínicas José de San Martín y la disertación que nos ocupa en los próximos minutos va a ser estenosis aórtica. La agenda que nos ocupa va a tocar la etiología de la estenosis aórtica, la fisiopatología, el diagnóstico, la estenosis aórtica en sus diferentes escenarios clínicos y el tratamiento de la misma. Los objetivos de esta clase es comprender la fisiopatología de la estenosis aórtica, identificar al paciente con estenosis aórtica, comprender los diferentes escenarios clínicos y poder seleccionar el tratamiento médico y o quirúrgico o intervencionista que requiera cada uno de los pacientes en cuestión. Bien, vamos a hablar de la válvula aórtica, que es una válvula que está ubicada entre dos espacios, que son la aorta ascendente y el ventrículo izquierdo. Y su función es permitir el pasaje del flujo sanguíneo del ventrículo hacia la aorta y evitar la regurgitación, o sea, el flujo que pasa a través de esa válvula es el volumen eyectivo. Por definición, una estenosis valvular depende de la función de la válvula. Y en el caso de la estenosis aórtica, entonces determina por definición la obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo. Y esta puede ubicarse a nivel supravalvular, o sea, a nivel de la aorta ascendente, y generalmente son parte de síndromes genéticos. Puede ser que se ubique a nivel de la válvula estrictamente, que puede ser congénita, reumática o degenerativa, y de la cual nos ocuparemos durante esta disertación. O puede ser que sea una estenosis subvalvular que se ubique a nivel del tracto de salida, y puede ser que sea por una membrana subaórtica fija, esto es congénito, o que sea parte de una miocardiopatía hipertrófica, y esto se denomina estenosis aórtica dinámica. Todas las valvulopatías se dividen en causas congénitas y adquiridas. En el caso de la válvula aórtica, las causas congénitas corresponden a todas las variantes de bicúspide aórtica. Pueden ser unicúspide, bicúspide, trivalva con RAF fusionado. De las adquiridas tenemos las reumáticas, que siempre en segunda instancia con respecto a la válvula mitral y son de baja incidencia, y la degenerativa, que son la estenosis aórtica del anciano. Entonces, en cuanto a la incidencia, según la etiología, podemos ver en este estudio, donde vemos las dos tortas, donde pusieron un punto de corte en 70 años. Hay otros estudios donde pusieron un punto de corte en 65 años. Pero aquellos que eran relativamente más jóvenes, en este estudio 50% eran bicúspides aórticas, o sea, ya nacieron con esta valvulopatía. Y aquellos que eran más ancianos o más grandes, el 50% son valvulopatías degenerativas. Entonces el mensaje, porque a veces uno no puede identificar si esto era o es una bicúspide aórtica o no, aquellos que son más jóvenes son bicúspides aórticas, y aquellos que son más viejos uno asume que son valvulopatías degenerativas. En cuanto a la valvulopatía aórtica bicúspide, cabe mencionar que esta puede evolucionar tanto hacia la insuficiencia valvular como hacia la estenosis. Y dos comentarios muy importantes de esta. Si uno asume que la valvulopatía en cuestión es una bicúspide aórtica, hay que tener en cuenta que en un 20% se asocia a otras enfermedades congénitas, como pueden ser la coartación de aorta, el conducto arterioso persistente u otras anomalías valvulares, como pueden ser las hendiduras mitrales. El segundo mensaje de la bicúspide aórtica es que ésta se asocia a dilatación de la aorta ascendente y está englobada en el grupo del síndrome de Marfan
y de Ehlers-Danlos con dilatación de la aorta ascendente por defecto de las fibras colágenas. Veamos entonces la fisiopatología de la estenosis aórtica. A medida que se estrecha el orificio valvular, se genera una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo. Esto incrementa las presiones intraventriculares y progresivamente se incrementan los gradientes de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. El ventrículo debe adaptarse a esta situación y el mecanismo de adaptación de este ventrículo va a ser en esta valvulopatía la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces, este ventrículo que está expuesto a un incremento de la poscarga por la estenosis valvular aórtica, para disminuir su estrés parietal, se hipertrofia. Y esto hace que preserve la función ventricular. Y cuando hablamos de función ventricular, estamos hablando de función de cámara, o sea, lo que se expresa como fracción de eyección. A medida que se va estrechando el orificio valvular, se van incrementando progresivamente las velocidades de los glóbulos rojos a través de ese orificio estrechado y se incrementan los gradientes de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Entonces, ese incremento de velocidades y gradientes nos van a determinar dos de los criterios para la gravedad de la estenosis aórtica y nos van a permitir calcular el área valvular posterior. Entonces vemos, por ejemplo, en la columna de la estenosis aórtica grave a la derecha que una valvulopatía grave tiene una velocidad más de 4 metros por segundo y un gradiente medio más de 40 milímetros de mercurio. Esto determina un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, inicialmente empezaremos con la anamnesis. En este caso vamos a dejar la anamnesis para una segunda instancia cuando hablemos de la historia natural de esta enfermedad y vamos entonces a la primera instancia del examen físico para hacer el diagnóstico y posteriormente los exámenes complementarios que son el electrocardiograma, la placa de tórax, el ecocardiograma y Doppler, el ecocardiograma transesofágico, la prueba de esfuerzo, el ecoestrés ejercicio y con apremio, la cinecoronografía y finalmente la tomografía y resonancia. En cuanto al examen físico nos van a interesar especialmente dos cosas, el pulso y la auscultación precordial. En cuanto al pulso, como hay una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo, característicamente vamos a tener un pulso de amplitud baja y ascenso lento, que se denomina parvus y tardus. Este tipo de pulso puede no conservar estas características si las arterias están endurecidas, o sea, esclerosis arterial, o el paciente tiene hipertensión arterial asociada. En cuanto a la auscultación, nos van a interesar especialmente dos focos, el foco aórtico y aórtico accesorio, donde vamos a encontrar un primer ruido conservado, un soplo romboidal, es el soplo probablemente más fácil de auscultar, y como eyecta hacia la aorta, va a irradiar hacia el cuello, o sea, hacia las carótidas. El segundo ruido va a estar disminuido si la estenosis aórtica es grave. Entonces, una disminución o abolición del segundo ruido es un signo de estenosis aórtica grave. El electro, esencialmente, si la estenosis aórtica es pura, esencialmente vamos a ver solo hipertrofia del ventrículo izquierdo con incremento de la amplitud de las ondas precordiales.
En el caso de la radiografía de tórax, lo que veremos esencialmente es si el ventrículo está conservado, entonces el índice torácico estará también conservado. Lo que muestran las flechas es una elongación o dilatación de la aorta ascendente. Entonces vamos al estudio de referencia de todas las valvulopatías, que es el ecocardiograma bidimensional y Doppler. Cuando hablamos de bidimensional vamos a ver formas, como vamos a ver, como estamos viendo en los cuadros superiores, vamos a ver la maqueta de un eje paraesternal largo de la izquierda, lo mismo los dos cuadros siguientes. El del medio es un normal y el siguiente vamos a ver un eje paraesternal, eje largo con hipertrofia del ventrículo izquierdo. En los cuadros inferiores vamos a ver lo que se llama un 4 o 5 cámaras apical, donde vamos a poder ver cómo son los ventrículos que están en la parte superior y las aurículas en la parte inferior, cómo es la motricidad, cómo es la función, espesores, y a eso le podemos agregar el Doppler color, que es la imagen que vemos de la derecha. Cuando hablamos de Doppler, hablamos esencialmente del estudio de los flujos. Entonces tenemos el Doppler color, que tenemos en la imagen de la izquierda, donde vemos una turbulencia a nivel de la válvula aórtica y nos determina cómo son las velocidades de los glóbulos rojos que están viajando a través de cada una de las válvulas. No solamente vamos a ver la válvula aórtica, vamos a poder ver qué pasa con las otras válvulas pulmonar, mitral y tricúspide. Y nos va a determinar, en el caso de la válvula aórtica, unas imágenes de Doppler espectral que nos van a determinar a qué velocidad viajan estos glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, nos van a marcar, pusieron un punto de corte, por ejemplo, en la imagen de la derecha de 600 centímetros por segundo, y el Doppler está un poquito por encima, será 500 centímetros por segundo. Esto se puede pasar a lo que nosotros vamos a ver en la escala de gravedad, en vez de centímetros por segundo a metros por segundo, entonces 600 centímetros por segundo van a ser 6 metros por segundo. Dijimos entonces que a medida que se estenosa el orificio valvular, los glóbulos rojos, para mantener el mismo volumen, tienen que incrementar la velocidad, y esto es lo que vamos a determinar en cada uno de los flujos espectrales, como vemos en las espigas inferiores. Entonces, el Doppler espectral nos va a determinar la velocidad pico, que es lo mismo que el gradiente pico, y el gradiente medio a través de estas espigas o este flujo espectral, en este caso de la válvula aórtica. Entonces el Doppler espectral me va a dar dos de los criterios para determinar la gravedad de la estenosis aórtica: que la velocidad pico del jet tiene que tener más de 4 metros por segundo y el gradiente medio tiene que tener más de 40 milímetros de mercurio. Entonces, como el ecodoppler esencialmente es un estudio que me determina cómo es el comportamiento hemodinámico, podemos decir, ante una estenosis aórtica grave con volumen minuto conservado, el gradiente medio de presión transvalvular va a ser generalmente mayor de 40 milímetros de mercurio. Entonces, el ecodoppler cardíaco es el estudio fundamental en la evaluación de la estenosis aórtica y todas las valvulopatías. Es un estudio en tiempo real, permite evaluar las cámaras, las válvulas y la repercusión hemodinámica. Y para ello es conveniente que el paciente esté estable hemodinámicamente. De ser factible,
normotenso, con la frecuencia cardíaca adecuada, sin anemia, sin otra situación hiperdinámica. Entonces, ¿qué nos va a dar el ecodoppler cardíaco? Y esencialmente esto es lo que tiene que aparecer en el informe que nosotros recibimos. ¿Cómo está el ventrículo? Las dimensiones, espesores, función sistólica y diastólica. Hay remodelado qué tan hipertrófico está ese ventrículo y la función sistólica. ¿Cómo están las aurículas? ¿Están normales o dilatadas? Y luego las válvulas, ¿qué tan calcificadas están cada una de las válvulas? La apertura valvular es una válvula que inferimos que es degenerativa o bicúspide. Gravedad de la estenosis aórtica y si hay otras valvulopatías agregadas. Si es una valvulopatía que nosotros inferimos que es bicúspide, también queremos saber cómo está la aorta ascendente, si es de dimensiones normales o dilatadas, y luego podemos también obtener la información de cómo están las presiones pulmonares y cómo está la presión venosa central. Bien, veamos un ejemplo. En este caso, la velocidad máxima era de 4 metros con 45, esto lo vemos en la onda espectral de la superior derecha, y el gradiente medio va a ser 50 milímetros de mercurio. Bien, ¿cómo llegamos entonces al tercer criterio, que es el área valvular? La única forma de poder medir directamente cuál es el área valvular dibujando, como lo vemos en el eje corto de la imagen de la izquierda, es a través del estudio transesofágico, que es un estudio invasivo. En forma directa, el transtorácico no permite evaluar esta forma directa. Voy a incursionar para explicar esto en la parte técnica del ecodoppler cardíaco, de cómo el ecocardiografista mide el área valvular, que creo que es importante que lo tenga en cuenta el cardiólogo clínico. Y el ecocardiografista va a hacer uso de lo que se llama ecuación de continuidad, que determina que el volumen que pasa a través del tracto de salida tiene que ser el mismo que pasa a través del orificio valvular aórtico. Entonces vamos a tener en el numerador el radio y las dimensiones del tracto de salida por el flujo del tracto de salida. Esto nos determinará lo que llamamos el volumen sistólico, que es el volumen a nivel del tracto de salida. Y en la parte del denominador vamos a tener el flujo aórtico. Y así obtenemos el área valvular. Esta fórmula lo que tiene es que necesitamos recabar varias variables, valga la redundancia, y las cuales tienen fuente de error en cuanto a la medición y determinación. Con lo cual, si nos equivocamos en alguna de estas variables, el resultado que obtengamos de la válvula aórtica, del área valvular aórtico, va a ser erróneo. Entonces dijimos que el numerador no va a ser otra cosa que el volumen sistólico, y hay que ser muy meticuloso para determinar cada una de estas variables. Entonces, la variable más reproducible va a ser la del flujo aórtico, o sea que la que nos va a dar el gradiente máximo y medio y la velocidad pico. Es importante que el cardiólogo clínico y el clínico tratante se acostumbren a estas variables más que al área valvular aórtica. Les propongo entonces que vimos examen físico, los exámenes complementarios del electro hasta el estudio ecodoppler cardíaco y transesofágico, y les propongo hacer un impasse y continuar
con la historia natural de la estenosis aórtica en la segunda parte. Continuemos entonces con la segunda parte de la estenosis aórtica. Veamos entonces cómo es la historia natural de esta valvulopatía que es la estenosis aórtica. Entonces acá en esta diapositiva vemos qué pasa con la sobrevida a través de los años. Este es el trabajo original de Rossi Braunwald, que tiene muchísimos años, pero sigue siendo vigente. Entonces podemos ver que hay un largo periodo de latencia donde la estenosis aórtica va progresando de leve, moderado a grave. El periodo es latente hasta, con incremento de los gradientes y la presión hasta la gravedad, hasta que el paciente presenta síntomas que vemos en la línea fucsia, donde vemos que esta curva de sobrevida hace una caída abrupta. Entonces, una vez que inician los síntomas, hay una disminución franca de la sobrevida. Y esencialmente los síntomas son tres. Puede ser angina de pecho, angor, puede ser síncope o equivalentes, o puede ser insuficiencia cardíaca o equivalentes. Y esencialmente vemos que en este estudio que los pacientes en promedio, cuando aparecía el síntoma del angor, tenían una sobrevida más o menos de 5 años. Cuando aparecía el síncope o un equivalente que puede ser el mareo, estos pacientes tenían una sobrevida aproximadamente más o menos de 3 años. Y cuando aparecía algún signo de insuficiencia cardíaca o disnea, entonces este paciente tenía una sobrevida aproximadamente de 2 años. Esto significa que cuando aparecen los síntomas, el paciente tiene una limitación en su sobrevida y esto es, consecuentemente, algo hay que hacer. Entonces el mensaje de este estudio y lo que esencialmente debemos adoptar es que una estenosis aórtica leve moderada difícilmente dan síntomas. El segundo mensaje es que hay que adoptar una conducta expectante en pacientes con estenosis aórtica grave asintomática. Y el tercer mensaje es que la aparición de síntomas determina o limita la sobrevida. Ahora uno puede decir, sí, ya sabemos que es una estenosis aórtica grave, ¿por qué no lo resolvemos y listo? Le sacamos el riesgo al paciente. Pero sin embargo, acá tenemos una curva de sobrevida donde hay varios trabajos que muestran que los pacientes con estenosis aórtica grave asintomática tienen un riesgo menos del 1% de tener una muerte súbita. En comparación que la mortalidad a los pacientes que uno los expone a un reemplazo valvular aórtico, que en el mejor de los casos y en centros de mucha experiencia, la mortalidad va a ser del 3,6%. Y el riesgo de muerte súbita post reemplazo valvular aórtica va a ser nuevamente similar al antes de la intervención quirúrgica. Entonces, acá nos podemos preguntar, ¿por qué exponer al paciente a un incremento de la mortalidad por una intervención si el riesgo de muerte súbita es bajo? Ahora podemos decir que los pacientes asintomáticos uno los espera. Sin embargo, la mayoría en menos de 5 años van a tener algún tipo de síntoma.
acá un poco más ampliado según las sociedades de referencia de la Sociedad Europea de Cardiología y las dos americanas, el American Heart y el American College, donde vemos que las estenosis aórticas, los grados de estenosis aórtica leve, moderada o grave, y tenemos un estadio previo a la leve, que es la esclerosis aórtica, que prácticamente no levanta gradiente, y podemos tener un grado mayor a la grave, que es la estenosis aórtica crítica, que la vemos en la fila verde. Bien, entonces, ¿qué dicen las sociedades de referencia? En realidad, acá está el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología de la guía publicada en el 2017, pero esencialmente son todos bastante parecidos. Entonces, el algoritmo es que primero determina la gravedad. Entonces, una vez que tenemos una estenosis aórtica grave, estamos en el cuadrante superior, después necesito determinar si el paciente tiene o no tiene síntomas. Eso lo hago a través de la anamnesis del paciente. Y el siguiente paso que quiero saber es cómo está la función del ventrículo izquierdo, la función de cámara a través de la fracción de eyección, si está más o menos del 50%. Esos son los tres ítems que yo quiero ver inicialmente para tomar una conducta. Entonces, fundamentalmente me hago varias preguntas. ¿Cuál es la gravedad? ¿Es una estenosis aórtica grave? El siguiente paso es una estenosis aórtica grave. ¿El paciente tiene síntomas? Puede que tenga síntomas, puede que no tenga síntomas, o que los síntomas sean dudosos. Y la tercera pregunta que yo me hago es, ¿qué conducta tengo que adoptar? ¿Es una conducta expectante o es una conducta activa? Dijimos que entonces una estenosis aórtica grave asintomática, adopto una conducta expectante. Pero si es una estenosis aórtica grave sintomática, yo debo hacer algo porque el paciente tiene su sobrevida limitada. Entonces vamos a ver a partir de acá los diferentes escenarios clínicos que nos deparan la estenosis aórtica. El primer escenario clínico que vamos a ver es entonces la estenosis aórtica grave asintomática. El segundo es la estenosis aórtica grave sintomática, y luego los estados de bajo flujo, bajo gradiente, donde tenemos el primero, que es el extremo, la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con disfunción sistólica, y el segundo, que es la estenosis aórtica bajo flujo con función conservada. Entonces iniciaremos con el primer escenario clínico, que es la estenosis aórtica asintomática. Entonces, a modo de repaso, lo primero es determinar la gravedad. Si la estenosis aórtica es leve o moderada, sabemos que existe un bajísimo riesgo, no puede dar síntomas, con lo cual la conducta es expectante y hacemos un seguimiento. Si la estenosis aórtica es grave, tiene un área valvular menos de 1, un gradiente medio más de 40 y una velocidad máxima más de 4 metros por segundo, entonces determinamos que necesitamos saber cuáles son los síntomas del paciente y cuál es la función del ventrículo izquierdo. El paciente tiene síntomas, angor, síncope o insuficiencia cardíaca o equivalentes. ¿Y cómo está la función del ventrículo izquierdo? ¿No tiene síntomas? Vamos al recuadro inferior derecho. ¿No tiene síntomas? Perfecto, es una estenosis aórtica grave asintomática. Ahora yo quiero ver si realmente el paciente está asintomático o el paciente en realidad se está limitando en su vida diaria y parece asintomático. Entonces yo le pido una prueba de esfuerzo. De lo contrario, el paciente tiene síntomas y yo sé que el paciente tiene una limitación en su sobrevida porque es una estenosis aórtica
sintomática grave, con lo cual yo tengo que tomar una conducta activa. Entonces, veamos, el manejo de la estenosis aórtica grave, tenemos que definir la gravedad. Una vez que es grave, vemos qué conducta tomar en cuanto a si tiene síntomas o no. ¿Tiene síntomas? Bueno, en el caso de no tener síntomas, quiero ver cuál es la función ventricular, si tiene más o menos del 50% de la fracción de eyección. No tiene síntomas, tiene una función conservada. Entonces el siguiente paso, quiero saber realmente si no tiene síntomas y cuál es la capacidad funcional. Entonces para eso voy a pedirle al paciente una prueba de esfuerzo. Una prueba ergométrica puede realizarse en cinta o en ciclo ergómetro, que es la bicicleta, y generalmente se usan para evaluar las enfermedades valvulares los protocolos con incrementos menores de las cargas de una etapa a otra. Para la estenosis aórtica, una prueba positiva será aquella donde aparezcan síntomas o que haya un descenso de la tensión arterial de por lo menos 20 milímetros de mercurio de una etapa a otra. Hay que tener mucho cuidado porque si el descenso es mayor, el paciente puede sincoparse. Una variante de la ergometría es el ecoestrés, que es la combinación de la ergometría con la ecocardiografía y tiene la ventaja de poder evaluar cómo es el comportamiento de esa válvula durante el ejercicio. Entonces vamos a buscar un incremento de la fracción de eyección o de la función ventricular y un incremento de las velocidades y los gradientes. Entonces, por ejemplo, un incremento de más o menos de 18 milímetros de mercurio del gradiente medio determinó una franca diferencia entre los eventos o la sobrevida de estos pacientes. En estos tres trabajos se mencionan otros hallazgos que uno puede buscar en el ecoestrés, que es que haya una falta de incremento de la fracción de eyección, o sea, el paciente o ese miocardio no tiene reserva contráctil, que incremente más de 20 milímetros de mercurio el gradiente medio o que desarrolle hipertensión pulmonar durante el estudio. Cabe mencionar que el ecoestrés no reemplaza la ergometría, que es un estudio sencillo y sumamente útil para la determinación del pronóstico de este paciente. Muy bien, esta es otra forma de clasificar los diferentes escenarios clínicos, los 4 escenarios donde vimos la estenosis aórtica grave asintomática, estenosis aórtica sintomática y restarían los dos escenarios clínicos con bajo flujo o bajo gradiente. Una mención en el caso de la estenosis aórtica grave asintomática, una variante de esta misma es cuando las velocidades son muy importantes, y esto se denomina estenosis aórtica crítica asintomática, más de 5 metros. Entonces vemos unas curvas de sobrevida en este trabajo de Rosenheck, donde estos pacientes están en riesgo y hay que realizar un seguimiento muy estricto para ver en qué momento se toma la conducta activa. Entonces, a modo de repaso, en cuanto a una estenosis aórtica grave, entonces necesitamos definir los síntomas. ¿Tiene síntomas? Función ventricular. ¿Tiene disfunción ventricular? O sea, una fracción de eyección menos del 50%. O tiene una ergometría positiva. Esto determina que el paciente requiere una intervención. Bien, vayámonos al otro extremo, donde el ventrículo claudica. El ventrículo puede claudicar porque la poscarga fue excesiva, o sea, por la estenosis aórtica, y esto sucede
en un 5% de los casos, o puede tener una miocardiopatía de otra causa. Independiente de lo que suceda con ese ventrículo no va a incrementar los gradientes por la disfunción ventricular. Entonces, a este escenario lo vamos a definir estenosis aórtica con bajo flujo, bajo gradiente por disfunción sistólica. Y los criterios son los que vemos en la columna de la derecha. Ese ventrículo va a tener un área valvular disminuida por cálculo, unos gradientes disminuidos porque ese ventrículo no va a poder levantar los gradientes a los criterios que necesitamos, una función ventricular con una fracción de eyección menos del 45%, y luego hay que definir si ese ventrículo o ese miocardio tiene reserva contráctil. En la columna de la izquierda tienen los criterios de la estenosis aórtica clásica. Entonces, para determinar si tiene reserva contráctil ese miocardio, lo vamos a exponer a un ecoestrés con dobutamina. O sea que lo vamos a exponer a una prueba farmacológica. Y ahí nos podemos encontrar con tres situaciones. Una que tenga reserva contráctil positiva y que incremente las velocidades, incremente el gradiente medio y siga teniendo un área valvular grave. Entonces esto determina que es un miocardio con reserva contráctil y una estenosis aórtica verdadera. Puede ser la situación del medio, que el miocardio responda, las velocidades no se incrementen significativamente y se incrementa el área valvular porque permite que al estimularse el miocardio que responde, se abra mejor la válvula, y esto se denomina pseudoestenosis. Y puede haber una tercera situación donde el miocardio no responda, entonces no vamos a poder determinar cuál es la causa de esta disfunción ventricular. Entonces, el ecoestrés dobutamina, que llevo el protocolo a 20 gamas km únicamente, no como en la enfermedad coronaria 40, me va a determinar reserva contráctil, o sea, me va a dar un pronóstico. Y en segunda instancia me va a diferenciar si es una estenosis aórtica de una pseudoestenosis aórtica. En el caso de ser pseudoestenosis aórtica, obviamente se descarta la etiología de la válvula y el problema va a estar en el miocardio. Obviamente ambas entidades tienen tratamientos completamente diferentes. ¿Qué hacer con los pacientes entonces cuando tenían o no reserva contráctil? Bueno, la reserva contráctil dijimos que determina pronóstico. Entonces el grupo de Munin, un grupo francés, determinó que a la mitad de los pacientes con reserva contráctil se les reemplazaba la válvula aórtica, que es la línea continua, y a ellos les iba muy bien. A la segunda parte de los que tenían reserva contráctil se los expuso solamente a tratamiento médico y a ellos les iba muy mal. Solamente el 25% sobrevivió a los 3 años. Ahora, cuando vemos los pacientes sin reserva contráctil del grupo 2, o sea, de la línea punteada, cuando a ellos, o sea, pacientes sin reserva contráctil, se les reemplazaba la válvula, por lo menos rescatábamos el 35% de estos pacientes. Y cuando a estos pacientes se les hacía un tratamiento médico, les iba mucho peor a todos los restantes. Entonces el mensaje de esto es que tenga o no reserva contráctil, esto no contraindica la cirugía y hay que ofrecerles de todos modos un reemplazo valvular a estos pacientes. Y finalmente el último escenario clínico
es la estenosis aórtica bajo flujo con función sistólica preservada o también llamado paradójico. En el año 2008, este grupo alemán Miner y colaboradores publica este trabajo donde encuentran que un 25% de su población tenía por cálculo un área valvular menos de 1, o sea grave, pero con gradientes menores a los esperables. A esta situación se la llamó inconsistencia de criterios ecocardiográficos. Entonces llamábamos inconsistencia de criterios ecocardiográficos o diagnósticos porque eran áreas graves. Recordemos que el área se determina por cálculo, pero los gradientes no llegaban a los criterios de graves. Entonces, a este cuarto escenario, que es el del centro, la columna del centro, se denominó estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con función preservada o relativamente preservada, y debajo encontramos los criterios diagnósticos que ahora repasaremos. Cuando uno se encuentra con esta situación, estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con función conservada o preservada, o sea, inconsistencia de los criterios, hay que hacerse algunas preguntas. Entonces, ¿la estenosis aórtica es realmente grave? ¿Es un error de medición del ecocardiografista? ¿La función sistólica está realmente conservada? ¿Y mi paciente se beneficiará con una conducta agresiva, o sea, reemplazo valvular aórtico? ¿O debe tenerse una conducta expectante? Entonces, los criterios diagnósticos para estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, con fracción de eyección conservada, entre comillas, van a ser los citados abajo. Un área valvular indexada coincidente con grave, menos de 0,6 centímetros cuadrados sobre metros cuadrados, una fracción de eyección relativamente conservada, más del 50%, y un volumen sistólico indexado menos de 35 mililitros por metro cuadrado. En el año 2007, este grupo canadiense publica el trabajo donde separa aquellos pacientes con estenosis aórtica grave con flujo normal y aquellos con flujo paradójico o con bajo flujo, bajo gradiente con función conservada, con los criterios citados. Y vemos que las curvas de sobrevida en un lapso de 5 años tienen franca separación de la sobrevida. Entonces, cuando a estos pacientes con flujo normal versus flujo paradójico o bajo flujo con estenosis aórtica grave, se les ofrecía tratamiento quirúrgico, o sea, reemplazo valvular aórtico, versus tratamiento médico, a estos estenosis aórtica con flujo paradójico que fueron operados les iba muy bien, muy parecido a los que tenían el flujo normal, que son las dos curvas superiores de sobrevida que vemos. Cuando a estos pacientes se les ofrecía tratamiento médico, les iba muy mal. Entonces acá tenemos otros dos grupos de dos publicaciones donde tienen una clasificación sutilmente diferente en flujos normales y bajos o gradientes altos y bajos. Esencialmente el bajo flujo, bajo gradiente son las curvas rojas del lado izquierdo, tenían peor sobrevida, y las del lado izquierdo del grupo de Lancelotti vemos que los bajo flujo, bajo gradiente, que es la curva de sobrevida de verde, tenían más eventos cardiovasculares. Entonces, luego de esos dos trabajos iniciales que fueron publicados, encontramos que hubo muchas publicaciones y esencialmente muy lejos de ser el 30, 25, 30% de toda la población de estenosis aórtica grave, son aproximadamente el 10% de toda la población. Esto es importante conocer esta entidad porque
por las curvas de sobrevida evidentemente existe y confunde al ecocardiografista como al médico clínico o cardiólogo clínico tratante del paciente con estenosis aórtica grave, con esta inconsistencia o discordancia de los criterios. Bien, vamos a hacer un pequeño impasse en la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con función conservada. No concluimos aún, para continuar en la fisiopatología o en la historia natural de la estenosis aórtica. Ya vimos que el ventrículo expuesto a esta poscarga por la estenosis aórtica se adapta a través de la hipertrofia concéntrica. Sin embargo, puede haber otras entidades que afecten al ventrículo izquierdo, como pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad coronaria. Entonces, este paciente, que generalmente es añoso, puede sufrir disfunción miocárdica por la estenosis aórtica o por otras eventualidades. Del otro lado de la válvula hemos hablado extensamente acerca de ella, que tiene un orificio disminuido y por otro lado puede también estar incompetente, pero del otro lado de la válvula está el sistema arterial que está expuesto en estos pacientes añosos a sufrir ateromatosis por los factores de riesgo e hipertensión arterial. Entonces, quiero detenerme un instante en el impacto de la hipertensión arterial sobre el ventrículo izquierdo en los pacientes con estenosis aórtica. El ventrículo debe vencer en los pacientes con estenosis aórtica una resistencia, que es la estenosis valvular. En el caso de tener también hipertensión arterial, deben vencer dos resistencias, la de la válvula y la de la hipertensión arterial del sistema vascular. Esto hace, y esto lo vemos en los cuadros del medio, el inferior hace que cuando suman las dos entidades debe incrementar o está expuesto a mayor estrés parietal, y esto hace, vemos el cuadro del medio superior, que disminuya los gradientes. Entonces vemos este trabajo de Migliore en la derecha, donde el índice de volumen sistólico disminuye a mayor impedancia arterial. Es una forma de medir cuál es la resistencia del sistema vascular. Entonces el grupo canadiense propuso una fórmula muy sencilla de calcular el ZBA o impedancia arterial, donde evaluaron estos grupos con estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con función preservada o paradójica, y encontraron que aquellos que tenían impedancia valvular aórtica incrementada tenían menor sobrevida. Entonces, en el 2009, este mismo grupo canadiense publica este trabajo donde veían qué pasaba con estos pacientes según la impedancia válvulo-arterial. Cuanto más impedancia válvulo-arterial, que ellos lo acortan como el ZBA, cuanto más impedancia valvular aórtica, peor era la sobrevida. Y cuando a estos pacientes nuevamente se les ofrecía cirugía les iba mejor que con el tratamiento médico. Y cuando veían finalmente cuáles eran las características de estos pacientes, eran generalmente pacientes femeninas con mayor hipertrofia, cavidades ventriculares muy pequeñas, más añosas, con mayor impedancia valvular aórtica
y con una función sistólica mesoparietal peor, que es una forma de medición de la función sistólica más fidedigna que la fracción de eyección. Entonces habíamos visto este primer paradigma clásico donde el ventrículo, en respuesta a esa poscarga incrementada por la estenosis aórtica, para disminuir el estrés parietal, hipertrofia el ventrículo izquierdo y preserva la función de cámara, que es la que medimos a través de la fracción de eyección. Sin embargo, el ventrículo izquierdo expuesto a cualquier injuria, sea isquémica, sea por hipertensión, por factores de riesgo o por, en este caso, el incremento de la poscarga, se generan activación del sistema neurohumoral. Esto hace que haya más activación de los fibroblastos, mayor disfunción endotelial, más rigidez vascular, mayor hipertrofia, menor contractilidad, y esto hace que los miocitos se hipertrofian, mayor fibrosis intersticial y menor vasculatura. Esto hace que haya una disfunción inicialmente subclínica de ese miocardio. Entonces, en la historia natural de la estenosis aórtica, esto es un proceso que va avanzando con incremento de la hipertrofia ventricular izquierda, incremento de la fibrosis y de la apoptosis de las células. Esto hace que, aunque nosotros resolvamos la poscarga a través del reemplazo valvular aórtico, la fibrosis no se resuelve por completo. En este trabajo vemos que en pacientes que se les hizo una biopsia miocárdica en el intraoperatorio, aquellos que tenían más fibrosis tenían peor sobrevida en el posoperatorio. Entonces, todo lo antedicho esencialmente es para una comprensión fisiopatológica. Las guías vimos cómo son los algoritmos y también podemos ver que la fracción de eyección, que es el segundo recuadro del número B, es una evidencia de función de cámara, pero hay otros niveles de función donde estamos la evaluación de la función miocárdica, y también hay un nivel celular que hay que tener en cuenta. En este trabajo agregaron otro método para determinar la fibrosis miocárdica, que lo vemos en el cuadrante inferior izquierdo, que es a través de la fibrosis miocárdica en la resonancia magnética. Obviamente no vamos a pedirle una resonancia magnética a los pacientes con estenosis aórtica grave. Hay algunas nuevas técnicas ecocardiográficas que permiten ver cuál es la función del miocárdico, de la fibra miocárdica, a través de la deformación de la fibra. Por ejemplo, el strain rate, que nos permiten ver la función miocárdica, lo cual es más fidedigno que la función de cámara, que es la fracción de eyección. En este trabajo podemos ver, por ejemplo, aquellos que tenían una deformación longitudinal global, un strain rate longitudinal global disminuido, tenían una peor sobrevida. Y entonces pareciera que la deformación de la fibra miocárdica, o el GLS, el Global Longitudinal Strain, parece ser en esta curva ROC una forma más fidedigna de evaluación de la función miocárdica y de la evaluación que la fracción de eyección, que es la curva del medio. Entonces, ¿qué dicen las guías de estenosis aórtica con bajo flujo? Vemos el algoritmo por el lado izquierdo, donde la estenosis aórtica, primero evaluar la morfología,
ver cuál es el gradiente. Si el gradiente es bajo, hay que definir el flujo, los recuadros azules de la izquierda. Primero, definir el flujo, o sea, el volumen sistólico, definir cuál es la función del ventrículo a través de la fracción de eyección. Y si tenemos dudas, podemos agregar también, en este caso, el ECOS-3 de butamina para ver si tiene reserva contráctil o no. Esto permite definir un poco más cómo responde el miocardio. Agregaría un cuarto punto, es que habíamos hablado que por ahí tiene mucha importancia en el comportamiento de los gradientes, es cuál es la tensión arterial de nuestro paciente, y esta debe estar controlada. El último punto de este algoritmo lo ven en el recuadro verde, abajo de todo, está el score de calcio. Vamos a mencionar dos palabras del score de calcio que cuando necesitamos definir la conducta también nos puede ayudar la cantidad de calcio que tiene esa válvula. Entonces, para concluir, ¿cuál sería una alta probabilidad de estar frente a una estenosis aórtica grave bajo flujo, bajo gradiente con función preservada? Bueno, las guías europeas citan 3 puntos en especial: que el paciente tenga criterios clínicos, o sea que tenga un examen físico positivo. Dijimos que del examen físico una de las cosas más importantes era el segundo ruido disminuido, que tenga síntomas típicos, los 3 síntomas que citamos, y que sea un paciente añoso, o sea que habla de una estenosis aórtica degenerativa. El segundo punto es que agregue una imagen cualitativa, especialmente que tenga hipertensión arterial y eventualmente una función miocárdica reducida medida por las nuevas técnicas, que no se explica por otra causa que por la valvulopatía. El tercer punto es que sea una imagen, que agreguemos datos de una imagen cualitativa, que son los tres criterios para estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, que ya citamos: área valvular grave y que no den los gradientes, y un flujo disminuido. A eso podemos agregar otro tipo de técnicas que nos ayuden a valorar la válvula, como el transesofágico, como el tridimensional, como la tomografía y como la resonancia. Y a eso, muy importante, que citaba el algoritmo recién citado, es agregarle cuánto calcio tiene esa válvula a través del score de calcio. Entonces, ahí tienen los valores en unidades de Agaston, y teniendo una cantidad significativa de calcio en la válvula por el score de calcio, eso se obtiene con una tomografía sin contraste y tiene diferencias entre hombres y mujeres, puede ayudar a hacernos el diagnóstico. Cuando vamos por la última parte de este algoritmo y tenemos, en vez de bajos gradientes, tenemos altos gradientes, no siempre altos gradientes significa una estenosis aórtica grave, o sea que tenga una velocidad máxima más de 4 metros y más de 40 milímetros de mercurio, puede hablar de que haya alguna causa que cause hiperflujo. Por ejemplo, lo tienen en el recuadro azul en el cuadrante inferior derecho, como puede ser pacientes con anemia, con otras valvulopatías, por ejemplo, insuficiencia aórtica significativa o otras causas de hiperdinamia. Entonces acá, antes de llegar al diagnóstico, es importante ver qué causas de estas pueden ser reversibles. Entonces, en conclusión, antes de pasar al tratamiento, la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, es aproximadamente el 10% de todas las estenosis aórticas graves.
Hay que descartar en primera instancia errores de medición y de cálculo. Hay que ser críticos también en el caso de los cardiólogos clínicos cuando uno recibe un informe que coincida con el cuadro clínico y el paciente que estemos evaluando. En caso de duda, se puede repetir en condiciones adecuadas. El ecoestrés puede ser útil. El score de calcio puede ayudar a cuando hay dudas en cuanto a si es una estenosis aórtica grave o no. Y hay que tener en cuenta que una vez que uno llegue al diagnóstico de esta entidad, la intervención puede beneficiar a nuestro paciente. Y algunas situaciones especiales, como ya habíamos mencionado, que son muy importantes de corregir antes de tomar cualquier tipo de conducta, son la hipertensión arterial, que funciona, como dijimos, como una doble resistencia a vencer por la válvula, que nos altera para abajo los gradientes y que está involucrado en esta entidad que citamos, que es la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente paradójico. La anemia, que nos aumenta los gradientes por hiperdinamia, y valvulopatías regurgitantes, que también pueden colaborar en alterar los criterios de los gradientes. Entonces, hasta acá vimos etiología, fisiopatología, diagnóstico y los diferentes escenarios clínicos de la estenosis aórtica. Quedaría pendiente el tratamiento, que lo dejamos para una tercera parte en unos minutos. Continuemos entonces con la segunda parte de la estenosis aórtica. Ahora, hemos visto en las dos anteriores partes los diferentes aspectos de la estenosis aórtica y los diferentes escenarios clínicos.